Buenas noches con todos, buenas noches ingenieros, arquitectos y en general a todos los amantes del sector construcción. Soy el ingeniero Elías Tapia Julca y voy a estar a cargo de la moderación de este importante evento titulado Tecnología del Concreto de Alto Desempeño, de Ultra Desempeño. El ponente de hoy es un experto en cemento y concreto, es el ingeniero Edgar Saldaña Alaya, es ingeniero de materiales con estudio de posgrado en tecnología de concreto, eh, es experto en, digamos, tecnología de concreto, tiene estudios en el extranjero, en Brasil, en España, en Suiza, en México. Actualmente es gerente general de Cimatec y es country manager de Penetron SAC. Bien, el evento de hoy va a tener dos partes. La primera va a ser la parte expositiva por un tiempo aproximado de una hora y luego vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, por lo que los invitamos desde ya a que a través de las plataformas de Capeco, por el Zoom, por el Facebook Live, vayan haciendo las consultas que ustedes estimen conveniente. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, damos el uso de la palabra al ingeniero Edgar Saldaña. Adelante, Edgar, y bienvenido. Ingeniero Elías, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ante todo, agradecer a Capeco, agradecer a su persona. Es un honor, ingeniero Elías, que usted sea el moderador de mi exposición el día de hoy. Me siento muy honrado por eso. Y agradecer a Capeco por la posibilidad de brindar esta charla. El día de hoy vamos a romper algunos paradigmas. Así que encantado de poder iniciar. Con su venia, ingeniero, inicio la presentación del día de hoy. El día de hoy, estimados ingenieros, colegas, técnicos y a todos los que nos apasiona el mundo del concreto, vamos a romper algunos paradigmas que son importantes iniciar a romperlos, porque estamos acostumbrados siempre a la tecnología tradicional del concreto. Y el concreto es una tecnología que ya viene avanzando a pasos agigantados, porque cada día se demanda más tipos o mayores tecnologías del concreto en las diferentes construcciones. El título es Concretos de ultra alto desempeño. Y como ustedes verán, hemos agregado el ultra, porque ya conocemos los concretos de alto desempeño. Entonces ya estamos hablando de una tercera generación de ultra alto desempeño. Vamos a hacer un especial énfasis en los concretos de ultra alta durabilidad, que en realidad para los peruanos es algo nuevo, porque siempre estamos esperando basarnos en la resistencia a la compresión, y si cumplen la resistencia a la compresión, es más que suficiente. Pero no vemos el aspecto de la durabilidad. Vamos a definir qué es la durabilidad, vamos a ver los aspectos de durabilidad. Entonces tenemos una noche interesante. A mí siempre me gusta romper algunos protocolos, así que por favor, el día de hoy siéntase con la libertad en plena exposición de conversar, consultar. Si tienen alguna duda, póngalo en el chat. Si tienen alguna observación, póngalo en el chat. La idea es que justamente no sea un monólogo y podamos interactuar un poco. Obviamente que eso no quita que al final vamos a hacer las preguntas y las repreguntas de si ustedes en el caso que necesiten. Muy bien me presentaba el ingeniero Tapia. Yo soy ingeniero de materiales. Yo no soy ingeniero civil, entonces si me preguntan temas estructurales voy a volar. Pero yo soy ingeniero de materiales de la Universidad Nacional de Trujillo. Desde muy pequeño me especialicé en lo que es cemento y concreto. Tengo una maestría en gestión de la construcción en la UTP. Tengo estudios en tecnología del hormigón en Brasil, en el Instituto IDD de Brasil, y tengo un MBA. Con la humildad del caso, yo soy un apasionado del concreto. He comenzado mi vida profesional en Cemento Pacasmayo como asistente de control de calidad. He pasado por empresas como FIR, la extinta FIR, ahora es Concremax, del grupo Nikon, en Concreto Lima, en Mixercon y en otras empresas de concreto premezclado. Actualmente tengo mi propia empresa, que es un centro de innovación tecnológica de materiales de construcción. Es decir, nos dedicamos justamente a hacer los diseños de mezcla especiales, hacer los ensayos de concreto, y adicionalmente tengo la posibilidad de liderar a nivel de país, a nivel de Perú, una empresa de aditivos que se llama Penetron Perú. No se rían por el nombre, así se llama Penetron. Y es una empresa
que tiene como principal interés que comenzar a desarrollar los concretos de alta durabilidad y la tecnología de la autorreparación. Entonces es algo muy interesante en la cual estoy abocado actualmente. Penetrón Perú, no, pues digo, así es el nombre por si acaso, no es un nombre que yo he inventado, es una empresa de origen estadounidense que se fundó en 1970. Comenzamos con la tecnología de la impermeabilización por cristalización y esto ha ido madurando. Tenemos centros de investigación, Penetron, yo no, que Penetron tiene centros de investigación en Estados Unidos y en Grecia, y yo he tenido la posibilidad de poder hacer los estudios adecuados por allá. Entonces, si ustedes ven una manchita marrón por ahí en las fotos, ese soy yo. Un peruano que tiene la posibilidad de estar en Grecia y en Estados Unidos, justamente especializándome en lo que es la tecnología de la autorreparación con la tecnología de Penetron y es una tecnología que ya aplicamos en el Perú y justamente es la tecnología base para generar los concretos de ultra alta durabilidad. Porque un concreto que tenga la posibilidad de ser ultra alta durable, no solamente que tenga muy buenas relaciones agua-cemento, algunos aspectos, sino que también tenga la posibilidad de que ante una fisuración pueda autorrepararse. Y esa tecnología ya la estamos aplicando en Perú. Vamos a hablar de los proyectos que hemos aplicado a la tecnología de Penetro Perú. ¿Por qué estudiar concreto? Miran, Edgar, ¿tú por qué te especializas tanto en concreto? ¿Por qué te apasiona tanto el concreto? Para entender, en realidad, el concreto es el material más utilizado de la construcción y es el material más utilizado por años, o sea, no es de ahorita, yo sé que la mayoría de expositores siempre le hablan de los romanos, de las épocas de los egipcios, pero la tecnología del concreto en Perú y la utilización de aditivos en Perú ya data de hace muchísimo tiempo. Estamos hablando que los aditivos comenzaron a hacerse famosos en 1930 aproximadamente a nivel mundial y en Perú ya comenzamos a utilizar los aditivos en proyectos muy importantes a partir de los años 50. En el caso de la Vía Expresa, por ejemplo, fue un caso muy importante. Entonces, el concreto es muy importante para la construcción en general. Uy, veo que en la sala hay ingenieros de materiales. Un fuerte saludo para mis promociones y futuras promociones. Un gusto. Somos muy pocos a veces los ingenieros de materiales. Em, entonces, partamos de un aspecto importante. ¿Qué es los concretos de alto desempeño? El primer eslabón. Mira, un concreto de alto desempeño tiene diferentes definiciones. Lo más importante es saber, y lo que más lo relacionamos en el Perú, es que hablamos de concretos de alta resistencia, inmediatamente vemos que puede ser un concreto de alto desempeño. Y no necesariamente el parámetro de resistencia nos va a decir que es un concreto de alto desempeño. Por ejemplo, un concreto de alto desempeño puede ser un concreto tradicional de 210, uno de 21 megapascales, pero que tengan diferentes o más diferentes, mejores o optimizadas propiedades de trabajabilidad y de colocación. Entonces, partamos en romper el paradigma que un concreto de alto desempeño necesariamente tiene que ser un concreto de alta resistencia. No, puede ser un concreto de alta resistencia, pero también puede ser un concreto tradicional con aspectos de colocación, trabajabilidad diferentes. Entonces, un concreto de alto desempeño es aquel concreto o aquel mezcla de concreto que tiene como principal característica que todos sus ingredientes, los componentes del diseño de mezcla, han sido elegidos, han sido diseñados, valga la redundancia, para poder lograr un determinado comportamiento. Puede ser tener una alta resistencia, una baja permeabilidad, una alta durabilidad o una mejor colocación. Para el concreto de alto desempeño, se dicen que se necesitaban cinco componentes para hacer el concreto: cemento, arena, piedra, agua, aditivos, ¿correcto? O más que todo, discúlpeme, cemento, agregados, que se dividen en agregado fino y grueso, agua, aditivo y adiciones. Eso es importante saber. Se habla siempre de los cinco componentes de los concretos de alto desempeño. Entonces, estamos todavía en el primer eslabón. Permítame un minuto que voy a cerrar mi WhatsApp para que no esté molestando. No esté molestando. Ahí voy a volver a compartir. Excelente. Entonces,
el primer eslabón es el concreto de alto desempeño y definiendo el concreto de alto desempeño es un concreto que puede tener diferentes o ha sido diseñado para un determinado comportamiento. Ahora me dicen, Edgar, ¿qué? Y es una pregunta que siempre me hacen, Edgar, ¿un concreto de alto desempeño puede ser un concreto 500 o 600 o mayor? Entonces, sí, en realidad los concretos de alto desempeño comenzaron a partir de los concretos de alta resistencia. Y el ACI comienza a definir como los concretos de alta resistencia a partir de 70 megapascales hacia arriba. Y en el Perú ya tenemos muchas observaciones o tenemos muchos concretos, en las cuales ya hemos desarrollado concreto 800, concreto 1200, concreto de 100 megapascales, de mil kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya estamos en el rango de hacer concreto de alto desempeño. Esa tablita a mí me gusta, porque si partimos de la parte de la definición en la cual decimos que el concreto está basado, o los de ultra alto desempeño y los de alto desempeño, están basados a partir de las resistencias, podemos ver en el cuadro, ahorita lo voy a mostrar, que tenemos la base, ¿no? Tenemos la base, acá estoy con el color azul, que son los concretos tradicionales. La línea verde son los concretos tradicionales que se puede llegar hasta un concreto 500. La línea negra que estoy señalando, estamos hablando a partir de los concretos 50 megapascales, es decir, un concreto 500, hasta un concreto de 700 o 900. Pero los concretos de ultra alto desempeño, estamos hablando, hoy no puedo marcar, espérenme, acá, ay, cólera, puntero mejor. Mm, 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 ya, discúlpeme, estoy que me pongo al día con el Zoom, a veces me gana la tecnología. Uy, qué cólera. Entonces, los concretos de ultra alto desempeño, estamos hablando a veces si nos basamos en la resistencia, a partir de concretos de 120 megapascales hacia arriba, ¿correcto? Pero yo le digo, mi consejo, y es que los concretos no solamente definamos los concretos de alta y de ultra alto desempeño en base a la resistencia, sino también en base a otras cualidades. Estoy peleando correcto. Un punto muy importante de los concretos de alto desempeño y los concretos de ultra alto desempeño es que se basan mucho en que se requieren, por ejemplo, concretos de mejor permeabilidad o de mayor duración, de mayor durabilidad. Y basan la durabilidad en tres aspectos, recordando que la durabilidad del concreto a veces puede estar afectada por la corrosión de los iones cloruro, que afecta el acero del concreto armado. También afecta el caso del ataque de sulfatos, que afecta degradando el concreto, y también de la reacción álcali-sílice. Por eso les muestro este slide en la cual decimos que podemos tener concretos de alto desempeño en base a su permeabilidad. Es decir, ya no basamos la relación, disculpen, la resistencia, sino basamos en base a su grado de relación agua-cemento y su grado de permeabilidad del concreto, que es muy importante para nosotros en Pénetro. Entonces, vemos que tiene que resistir el ataque de cloruros para evitar la corrosión, el ataque de sulfatos para evitar el ataque o los procesos de generación de tringita, y también el ataque de la reacción alcalicílice. Ojo con este datito de la reacción alcalicílice, porque en el caso de la reacción alcalicílice, en Perú siempre decimos, no, sí, acá no hay Acá en Perú no existe la relación alcali-sílice. Cuando tuve la oportunidad de hacer la maestría en Brasil, me dediqué casi todo un ciclo en poder, espera un minuto, para cerrar todo, que nadie me esté llamando y estar concentrado al 100%. Y no existe, pero en Perú ya comenzó, ya hay data, mis amigos de las concreteras en el sur del país, no me pueden dejar de mentir, que ya tenemos cada vez más data de legado reactivo.
pensábamos que estábamos bendecidos en el Perú y que no tenemos agregados reactivos, pero en el Perú ya existe problemas de problemas de reacción a calicílice. Entonces, ¿y esto por qué pasa, Edgar? ¿Por qué pasa que cada vez hay más reacción a calicílice? Que hace 10 años o hace 20 años en el Perú era muy poco probable. Se lo que mi, permítame. Porque cada vez existe mayor en realidad, ya, seguimos, voy a regresar a mi diapositiva. Permítame un minuto, problemas técnicos. Que no voy a mover tanto. Entonces, le decía que cada vez la tenemos mayor reacción al calicílice, señores, volvamos, por favor, no nos perdamos, porque cada vez estamos consumiendo mayor cantidad de agregados. Hay una demanda mayor de agregados, lo que hacen, nos hacen acabar canteras completas de arena y piedra, y nos hacen que, porque los agregados o la cantera se alejen cada vez más, buscar nuevas canteras, y en este caso, estar justamente con la depredación de la minería no metálica. Entonces ya encontramos, ya encontramos justamente canteras reactivas o agregados reactivos. Entonces, mucho ojo, señores, para todos con el tema de la reacción a calicilicia. Para los concretos de alto desempeño y los de ultra alto desempeño es muy importante este factor. Y a veces en Perú no le tomamos el cuidado del caso. ¿Y saben por qué no le tomamos el cuidado del caso? Porque no existen las adiciones en el Perú, o son muy pocas las adiciones. Las adiciones cementicias, algunas que tienen una reactividad pozolánica, algunas que tienen actividad cementicia, pero que en el Perú a veces no tenemos o carecemos. Por el caso, en otros países se utiliza mucho, por ejemplo, las cenizas volantes. Las cenizas volantes un producto, es un subproducto de un proceso de fabricación, por ejemplo, en el caso de acero o de quemar en hornos especiales. Las escorias de alto horno es de igual manera, es un subproducto de procesos siderúrgicos. Entonces, ese tipo de adiciones no son muy comunes en Perú porque no existen. Creo que había unas en hilo en el caso de fly ash o ceniza volantes, pero siempre había problemas de variabilidad en el caso de su calidad, de su fineza y, pues, y especialmente de su reactividad en base al carbón. Entonces, en otros países, la utilización de estos productos o estas cenizas volantes sí son muy comunes. En el caso del Perú, la adición más común es el humo de sílice, que en realidad se importa de otros países y que hace que esta importación sea un subproducto, que sea una adición cara, pero necesaria. Y ahora miran, Edgar, ¿por qué es necesario utilizar ese tipo de adiciones? Es necesario, señores, porque con alto contenido de cemento o con la metodología de diseño se necesitan las adiciones para menguar, para neutralizar, para apoyar el proceso y el desarrollo del diseño y especialmente la performance del concreto en estado fresco, de los concretos de alto desempeño. Entonces, le pongo este slide como mención que tanto para los concretos de alto desempeño como los concretos de ultra alto desempeño se utilizan o se necesitan tecnologías de las adiciones cementicias. También se necesita, señores, cambiar o pasar a una mejor tecnología de aditivos. Y pongo este cuadro porque a veces todavía tenemos paradigmas en los aditivos. Los aditivos químicos, para ser específico, los aditivos superplastificantes reductores de agua, han ido evolucionando con el tiempo. Y esto aprovecho y les cuento una anécdota. La primera vez que se utilizó aditivo en el Perú fue en 1934 y fue el producto de un accidente automovilístico que sucedió, que estaban construyendo en Lima.
en la ciudad, y esto lo cuenta el ingeniero Enrique Pasquel en su libro Tópicos de Tecnología del Concreto. Si quieren tener mayor datos, el ingeniero Enrique Pasquel, para todos los que amamos la tecnología del concreto, es todo un referente. Cuenta que estaban construyendo el puente de Trujillo, un contratista, y habían hecho la mezcla o habían dejado los productos para hacer la mezcla para el día siguiente, y en eso un camión que transportaba azúcar se accidenta, se colisiona y el azúcar se derrama encima de los agregados que van a hacer la mezcla. Al día siguiente los obreros mezclaron el agregado con el azúcar y tuvieron problemas de fraguado, hubo una alteración en el proceso de fraguado. Y en gran parte porque el azúcar lleva algunos componentes químicos que son de la primera generación de aditivos. La primera generación de aditivos es en base a los sulfanatos, y más huele a melaza este aditivo, que es una primera generación que fue inventada en los años de 1930 con muchos avances en Japón. Tokio, el líder en esta tecnología de los aditivos, y lo que hace esta posibilidad es que pueda reducir agua hasta un 10% de la cantidad de agua total del diseño de mezcla. Pero en la segunda generación, que fue aproximadamente en los años 70, los años 80, ya es una generación en base a naftalenos y sulfanatos y melaminas, en la cual ya se le conocen como los superplastificantes. Estos pueden reducir aproximadamente el 25% de agua, pero aún no es suficiente para el desarrollo de los concretos de alto desempeño y de ultra alto desempeño. Necesitamos una mayor reducción de agua, y estamos hablando que en base a casi el 40%. Y por eso va la tecnología de los aditivos policarboxilatos, que es una nueva tecnología de los aditivos que es en aproximadamente los años 2000 que se crearon. Estos aditivos se comenzaron a hacer a partir de los 2000 y comenzaron a tener pues una reducción muy interesante, y eso nos ha permitido generar concretos de alto desempeño. Entonces, le comento esta pequeña síntesis sobre las tecnologías del aditivo, porque para el desarrollo, señores, de los concretos de alto desempeño y de los concretos de ultra alto desempeño, necesitamos básicamente contar con una tecnología moderna en el caso de los aditivos. En el caso, yo siempre recomiendo la utilización de los aditivos de policarboxilato. Hay mucho más que entrar sobre la tecnología de aditivos, y yo soy un apasionado de los aditivos para concreto. Encantado quizás en otra exposición, si tengo la gentileza de ser invitado por Capeco, podamos hablar de esto. Pero sí es importante saber que existen aditivos que pueden reemplazar el 40% de consumo de agua en una mezcla, y eso es muy importante. Acá es lo que hablaba sobre las cenizas, o discúlpeme, sobre las ediciones, sobre las adiciones cementicias, que son muy importantes. eh, pero es importante saber que a veces en el Perú no contamos con todas la microsílice o la sílica fume, que inclusive es la marca que trae una empresa de aditivos muy prestigiosa en el Perú, es la que más se consume. Entonces, en resumen, si queremos hacer un concreto de alto desempeño, miren, el primer eslabón, concretos ordinarios, concretos de alto desempeño. El segundo eslabón, eh, que por ejemplo podemos hacer un concreto 420. Recuerdan que a partir de 400 hacia arriba son los concretos de alto desempeño. No dicen, miren señores, quiero que me hagan un concreto de 420 kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros vemos que determinamos que la relación agua-cemento ideal sería la 0,45. Un dato importante: para poder llegar a esa resistencia con los cementos en Perú, y especialmente enfocado en Lima, podemos tener una cantidad de cemento que oscila desde los 400 a 550 kilos por metro cúbico. Este dato es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque ya vemos que estamos hablando de altos contenidos de cemento. Por ejemplo, un concreto de 21 megapascales en Lima se hace aproximadamente con cemento tipo 1 con 270 kilos de cemento. Yo sé que en cada zona, en la zona en el norte con un determinado tipo de cemento, o en el sur con otro determinado tipo de cemento, las cantidades de cemento varían, dependiendo también si son cementos tipo 1, cementos tipo 1P, cementos adicionados. Pero hay que entender que ya los concretos de alto desempeño te exigen un mayor contenido de cemento para poder llegar a estas resistencias. Es ahí donde es importante la utilización de las adiciones cementicias. Otro punto importante es que siempre se recomienda unas granulometrías especiales. Y ahí quiero, por favor, conversar con ustedes.
En el caso siempre se enseña con una granulometría que esté dentro de la curva granulométrica, pero especialmente que tenga módulos de fineza especiales. En el caso de la piedra, inclusive eso lo dice la CI, nos recomienda trabajar con piedra de 3/8. Y mi pregunta para ustedes que están atentos, ¿por qué nos recomienda trabajar para el diseño de concretos de alto desempeño con piedra pequeña? Porque en teoría con piedra más grande tengo mayor resistencia, ¿no? Es lo que la mayoría pensamos. ¿Por qué Edgar Saldaña me está diciendo que para hacer un concreto de alto desempeño, de alta resistencia, eh, tengo que trabajar con piedra mucho más pequeña? ¿Por qué creen ustedes, por favor? Esa pregunta la voy a dejar en el tintero para ver si más tarde pues, seguimos conversando acerca de eso. Ojo, ¿por qué utilizar piedra pequeña para los concretos de alta resistencia? Pero también nos dice, mire señores, es importante el uso de adiciones cementicias. Carecemos a veces de eso acá en Perú. Por ejemplo, en el caso de la microsílice, que pueda reemplazar del 3 al 15%, pero lo que también es importante es el uso de aditivos superplastificantes. Mínimo que pueda reducir 20%, es decir, mínimo, lo mínimo que podemos trabajar son con los aditivos de segunda generación para los concretos de alto desempeño, es decir, en base a naftalenos. Y también recomienda la utilización de microfibras y macrofibras. Eso es opcional, obviamente, que la microfibra para ayudar a eliminar la fisuración por contracción plástica. Como slang, es de 6 un concreto 600. Normalmente en el Perú no se le puede ni siquiera poner slang si no lo medimos por la extensibilidad. Y este dato para mí es muy importante y para 259 personas que estamos conectados, señores, siempre existen problemas en el caso de las especificaciones técnicas acerca de eso. Por ejemplo, siempre me sucede que me dicen, ingeniero, creo que de acuerdo a la especificación técnica, quiero que me diseñe un concreto 800, discúlpeme, quizás me excedo, un concreto 600, un concreto 500, pero con el LAN 4 pulgadas. No se puede, no se puede, señores. No se puede porque un concreto de alta resistencia te exige la utilización de aditivos superplastificantes o hiperplastificantes y con eso no se puede trabajar como slang inicial 4 pulgadas. Entonces, ya los parámetros técnicos deben cambiar. O a veces me piden, muy, ingeniero, quiero que me haga un 420 o un 500 con 2 pulgadas. No se puede. Y si llega el camión mixer, me lo van a rechazar. Entonces, hay que trabajar mucho en el tema de especificación técnica, pero principalmente aprender a definir los rangos y la relación directa entre la especificación, entre la resistencia a la compresión y sus propiedades en estado fresco. A veces me dicen, ingeniero, quiero, por ejemplo, lo que recién me acaba de pasar en el norte del Perú. Me dice, ingeniero, quiero un concreto de MR, de módulo rotura, que es una base para la resistencia a la flexotracción, pero que tenga MR 4.8 megapascales, pero concreto de resistencia 280. Entonces, debemos comenzar a correlacionar la resistencia a la compresión con su MR y con sus propiedades. ¿Correcto, señores? Seguimos. Entonces, eso, por ejemplo, lo que lo muestro en el slide es lo básico para aprender a diseñar concretos de alto desempeño. Concretos de alto desempeño. No se puede hacer concretos de alto desempeño si no utilizamos aditivos superplastificantes, quedamos con eso que es muy importante, o hiperplastificantes. No se puede hacer con contenidos menores a 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Sí se puede hacer concreto con piedra de 5,7, 6,7, con piedras grandes, pero lo recomendable es utilizar piedras pequeñas. Y me pregunta para todos, ¿por qué? ¿Por qué es recomendable? Eh, bueno, por acá estaba la respuesta, pero mejor la voy a pasar. Tengamos en cuenta, y lo que queremos hablar cuando hablemos de concretos de ultra alta durabilidad, especificado para los concretos de alta durabilidad. No hablamos de alta resistencia, los concretos de alto desempeño. Por acá María José Bobadilla me dice, tal vez el uso de piedra pequeña para evitar vacíos o burbujas de aire. Sí, también. Los vacíos, más que la piedra pequeña o la piedra o más que utilizar piedra pequeña, es de tener ese término muy importante, la compasividad, es decir, el grado de compactación. Y eso se encuentra con la mezcla de los agregados.
con la mezcla de los agregados. Tengamos en cuenta que también a veces los aditivos plastificantes y superplastificantes incorporan aire, pero esa es otra historia. Pero la idea es ahí que nosotros encontremos la combinación perfecta y para eso existen las curvas de Bolomeich, la curva de Popovich y otras curvas como la curva de bombeabilidad del A6304 que te permiten justamente tener una mezcla o el esqueleto que lo definen algunos, el esqueleto granular, mucho más compacto. Entonces eso es importante, pero no va por ahí. No va por ahí la utilización de piedra pequeña, pero muchísimas gracias. Entonces, para hablamos de los concretos de ultra alto desempeño, hablamos de los concretos de alta durabilidad. Y existe una tendencia, señores, que en el futuro muy cercano, porque ya lo hace Chile, ya lo hacen países latinoamericanos como México, que se especifica todo en base a la durabilidad, no necesariamente la resistencia a la compresión. Y por qué toda esta tendencia mundial de especificar en base a la durabilidad? Porque existe un factor muy importante, una relación muy importante entre durabilidad y sostenibilidad y sostenibilidad. Se reunieron todos los concreteros y todos los cementeros del mundo, que están asociados, y dijeron, miren señores, para el 2050, nuestro objetivo climático global es que nosotros, que la construcción y especialmente la producción de cemento emita cero emisiones de carbono. Entonces todo el mundo se puso las pilas y justamente eso es uno de los motivos porque cada vez se saca cementos adicionados. Recuerdan que antes los cementos venían cementos tipo uno, cemento tipo 5. Nunca se hizo cementos tipo 2, tipo 3, tipo 4 en el Perú. Creo que una vez se hizo bajo pedido tipo 2 hace muchísimo tiempo, pero nunca más se volvió a hacer. Entonces toda la vida se hacía en el Perú tipo uno y tipo 5. Pero ahora tenemos mucho más tipos de cemento. Tenemos cemento HS, tenemos cemento MH, tenemos cemento GU, o el caso, no voy a decir la marca porque el agua es cherry, pero tenemos este tipo de cementos porque lo que quieren hacer es reducir las emisiones de carbono y esas emisiones en base a lo que es el proceso de calcinación de clinker. Entonces, eh, existe esta misión climática por parte de todos los cementeros y concreteros de reducir la huella de carbono. Y por eso la tendencia a tener concretos de mayor durabilidad. ¿Y qué es la huella de carbono, señores? La huella de carbono es un indicador ambiental que refleja la cantidad de gases de efecto invernadero expresado en CO2 equivalente que es emitido directo o indirectamente como consecuencia de una actividad. Inclusive, ya viene en el Perú, y ya existen casos muy concretos en Latinoamérica, en que comienzan a premiar o incentivar económicamente a los concreteros y a los constructores cuando brindan concretos con baja huella de carbono. ¿Y por qué esto? Porque en realidad la construcción es la segunda industria en el mundo que genera más impacto ambiental. ¿Saben cuál es la primera industria en el mundo que genera impacto ambiental? Todo el mundo me decía, ingeniero, la minería es la cuarta o la quinta. La primera industria era la industria de hidrocarburos, pero la segunda industria es la construcción, donde estamos metidos nosotros. Es la que genera más impacto ambiental. Por ejemplo, en este cuadro podemos observar que el 66% de la huella de carbono se genera en la construcción o en la superestructura, es decir, en el vaciado de tus losas, de tus columnas y de toda la edificación en sí, se genera más huella de carbono. Entonces, se tiene que mitigar eso teniendo concretos durables. Y mira, ingeniero, ¿y por qué relación existe entre la huella de carbono y el desarrollo de concretos de ultra alto desempeño con enfoque a la durabilidad? Existe la razón más importante es que se dieron cuenta que por ejemplo, del 100% de venta de cemento, el 30% o el 35% de esas ventas se iban al mantenimiento de estructuras ya existentes. Es decir, que en Latinoamérica y especialmente en el Perú, se invierte mucho más en mantener una estructura que en construirla. ¿Y por qué pasa este alto mantenimiento o este alto coste de mantenimiento? Pasa porque justamente no tenemos un enfoque a la durabilidad. Siempre tenemos problemas de fisuración, siempre tenemos problemas de corrosión de armaduras, porque nosotros cumplimos resistencia y nos olvidamos de la estructura y por eso tenemos que a los 2 primeros años o a los 5 primeros años ya tenemos los problemas de fisuración y de corrosión. Entonces, todos los concreteros dijeron, ¿sabes qué, señores? Vamos a tomar una serie de acciones.
Por ejemplo, una de las acciones para hacer concretos más ecoamigables y con menor huella de carbono es la que toma, y eso sí me tomo el orgullo de haber pertenecido a la familia del grupo Unicom, de ser un ex Unicom y principalmente de conocer que como líderes de que ellos en las cuales han tomado las acciones y tienen, por ejemplo, camiones mixer a gas o tienen plantas de reciclado de concreto que ayudan justamente a optimizar y a hacer concretos más ecoamigables. Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer es que reducir la huella de carbono, reducir la cantidad de cemento en el concreto y hacer, y hacer que un uso más eficiente del hormigón en edificios e infraestructura. Entonces, ¿saben cuánto dura un concreto en el Perú antes que tenga las primeras fisuras que afecten estructuralmente a una edificación? En el Perú estamos durando en el promedio de 5 a 10 años, de acuerdo a algunos estudios de algunas universidades. Entonces, el concreto no tiene esa durabilidad como para que no se siga invirtiendo mayor consumo de cemento en darle mantenimiento. Lo que ven ustedes en el slide es toda la huella de carbono que genera una construcción. Vemos que hay huella de carbono de la extracción de materiales, el transporte de los materiales a las plantas de concreto, el transporte del concreto a la construcción, pero la mayor generación de huella de carbono es en el mantenimiento de la construcción. Es un carbono que es mucho más fuerte inclusive que después cuando termina. Y después el fin del ciclo cuando se demuele y se traslada los materiales a un reciclado. Entonces es muy alto el carbono operacional, que como se le conoce, al carbono que se gasta en el consumo de cemento en el mantenimiento. Por eso existe este enfoque en lo que es la durabilidad del concreto y existen concretos de alta durabilidad y de ultra alta durabilidad. Pero para hablar de concretos de alta durabilidad o que los concretos deben tener durabilidad, ¿saben cuáles son los principales factores que afectan la durabilidad en el Perú? Son dos, son dos. El primero y de lejos es los problemas corrosivos, la corrosión del concreto armado. Y la corrosión está ligado directamente a la cantidad de porosidad. Vamos a hablar de eso. El segundo efecto que tenemos es el efecto o el daño por la humedad que generan hongos. En menos proporción, casi 70% de corrosión, 15% o 12% el daño por el contacto directo con la humedad y la generación y la degradación la generación de hongos y la degradación del concreto y de ahí vienen los otros efectos. Pero en gran parte es el efecto, el gran daño que tenemos en el Perú es la corrosión. ¿Qué es la durabilidad, señores? Estamos hablando de concretos de durabilidad, de alta durabilidad, de ultra alta durabilidad, pero de acuerdo al ACI 201, la durabilidad, la durabilidad del concreto se define como la capacidad para resistir la acción de la intemperie, el ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro del concreto. Un concreto durable conservará su forma original, la calidad y capacidad de servicio cuando se exponga al medio ambiente. Este punto es muy importante. Este punto es muy importante. Señores, el concreto, todos los concretos tienen poros. ¿Qué tipo de poros? Les voy a dejar esta pregunta en el tintero. Hay tres tipos de poros. Lo voy a decir, poros de aire, poros capilares y porogel. Los poros de aire y los poros capilares son los que te generan la permeabilidad en el concreto. ¿Cómo generan la permeabilidad del concreto? Tengamos en cuenta, si ustedes me miran acá a mi persona, que tenemos dos poros, dos poros. Cuando estos poros, por las tensiones internas, comienzan a generar fisuras, van a generar interconexiones, que es lo que representamos en el slide. Lo que representamos en el slide es una interconexión de los poros. Por ahí comienza a pasar el agua. El agua no está en estado puro, no está sin complementos como los iones cloruro o los iones sulfato que afectan la corrosión y degradación del concreto o los ataques por sulfato. Entonces, entre mayor contenido de poros, mayor contenido o mayor probabilidad, mayor permeabilidad y mayor probabilidad de daño.
Entonces lo que tenemos que hacer es reducir ese contenido de poros, o lo que tenemos que hacer es sellar ese contenido de poros. Pero ojo que no solamente el yocloruro no solamente entra a través de la red de poros. Si el concreto se fisura, va a ingresar a través de la fisuración. Entonces, por eso es muy importante la tecnología de la impermeabilización por cristalización de Penetron, porque estos aditivos que tiene Penetron, me estoy adelantando un poco, lo que hacen es sellar esta red intersticial de poros o sellar la fisura para evitar el paso del ion cloruro o de los iones sulfatos. Acá un video donde podemos visualizarlo, voy a adelantar un poquito para poder avanzar. Voy a silenciar. Espero que se visualiza el video. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí se visualiza, ¿no? Sí, sí se visualiza, Edgar, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Por ejemplo, lo que podemos observar es la interconexión de poros. Esta es la representación gráfica de la interconexión de poros. Pero lo más importante, que esta interconexión de poros tiene este flujo de agua. Y este flujo de agua, como ustedes saben, no pasa en estado puro, pasa los iones cloruro, los iones sulfatos. Si lleva los aditivos de Penetron, estos aditivos químicos comienzan a reaccionar con los subproductos del cemento y comienzan a obstruir los poros. Comienzan a obstruir los poros. ¿Y cómo obstruyen? Con estos cristales, con la generación de estos cristales. Por eso se llama la tecnología de la cristalización. Penetron tiene la tecnología de la cristalización, porque estos cristales se adhieren o lo que hacen es sellan tanto los poros que no permiten en todo el tiempo de vida útil del concreto que se rompan o que se partan. Parten de esa manera, que se generan de esa manera los cristales. Pero lo más importante, y como le digo, en esto se basa el concreto de alto desempeño, de ultra alta durabilidad, es que si el concreto en 1 año, 2 años, 5 años, 20 años o 50 años se fisura, fisura de 0,5 milímetros, si el concreto lleva el aditivo de Penetron, el aditivo va a detectar esta nueva fisura y la va a autosellar. Esa es la tecnología de la autorreparación del concreto y le va a brindar un alto grado de durabilidad, un nuevo grado de durabilidad, un alto grado de durabilidad. Por eso se dicen que con los concretos que llevan la tecnología de Penetron, pues aumentan 60 años más de vida útil del concreto. Ese punto es muy importante. Esta es la representación gráfica de lo que... Ay, discúlpeme, me estoy adelantando. Ah, ya, y ustedes pueden visualizar, ojalá que se visualice, que cómo se sella esta tecnología, cómo sella las fisuras. Me dicen, ingeniero, ¿pero sella la fisura? Sí, sella la fisura. Ojo que tampoco hace maravillas, hace magia que no se va a visualizar, que ahí hubo una fisura. Miren el video, y en un lapso de 4 días, es más, dependiendo del tipo de cemento y de la cantidad de agua, va a ir sellando las fisuras. Miren cómo sella las fisuras. Este es el concepto de concretos de alta durabilidad, de alta durabilidad. Y miren, ¿en cuántos días puede sellar? Hasta 96 horas, es decir, casi 4 días. Casi 4 días. Em, Acá, en esta parte les pido una especial atención, porque en esta parte siempre rompemos un paradigma que es muy importante. ¿Cuál es el principal paradigma? A ver, que nos tenemos preguntas en el tintero. Me dicen, Apolinar Maverick Choquehuanca, me dice, ¿es posible lograr o mantener el monolitismo del concreto correcto con el tipo de aditivos de impermeabilización, cristalización y autosellado? Si las fisuras tienen un máximo de espesor de 0,5 milímetros, se puede mantener el monolitismo de la estructura. Si pasa los 0,5 milímetros, inclusive la ACI te recomienda procesos especiales como la inyección de resinas o la inyección de algún mortero cementicio, de una lechada cementicia, para devolver el monolitismo. Pero si las fisuras son hasta 0,5 milímetros, se puede conservar el monolitismo. Señores, ¿qué nos dice a través del tiempo el ACI 318? El ACI 318 nos dice que existe un concreto impermeable, es aquel concreto que tiene tres factores: altos valores de resistencia,
una reducida relación agua-cemento, estamos hablando de relaciones agua-cemento de 0,45, 0,40, y alto contenido de cemento y altos valores de resistencia. Toda la vida y por más de 30, 50 años, el ACI 318 nos dice eso. Pero este paradigma lo vamos a romper el día de hoy. Existe un ensayo, voy a pasar, que es el ensayo de penetración de agua, que lamentablemente en el Perú no lo tenemos normalizado, no tiene una norma técnica peruana que permita hacer este ensayo. Lo hacemos normalmente bajo la norma europea 12390-8, que consiste en lo siguiente. Voy a poner el ejemplo. Esto de acá, este es mi celular, obviamente, pero esta es una probeta de concreto. Se pone una presión de agua, y esta presión de agua tiene que pasar a través de toda la red del concreto. Después se saca esta probeta de la presión de agua, se rompe la probeta y se mide el grado de altura de la penetración, de altura de la penetración de agua. Ese es el ensayo de permeabilidad a la penetración de agua. Como le digo, no lo tenemos normalizado bajo la norma peruana. En otros países como Chile y Brasil ya han tropicalizado la norma europea, ya lo tienen bajo la norma chilena. Pero lo que les quiero presentar es un estudio que hizo una empresa concretera, que es Cemento Bio Bio en Chile, hace más de 10 años, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que ayudó a cambiar la normativa de los pedidos o de la especificación técnica del concreto en Chile. ¿Qué pasó? eh, por un año hicieron una serie de pruebas de diferentes diseño de mezcla de relación agua-cemento 0,45, y comenzaron a poner estas probetas bajo este ensayo. Es decir, toda la probeta de 0,45, 0,60 comenzaron a hacer este ensayo, un año. ¿Y qué dato les botó? Este parte es muy importante. ¿Qué dato le botó? Que, por ejemplo, estoy señalándolo, que un concreto de relación, miren el slide, un concreto de relación agua-cemento 0,45 tiene un alto grado de variabilidad, que puede penetrar 60 milímetros, puede penetrar 60 milímetros, o puede penetrar casi nada, casi 5 milímetros. 60 milímetros, muy parecido a un concreto de relación agua-cemento 0,60, es decir, casi un 2,80. Tiene un alto grado de dispersión. Este grado de dispersión va a depender del tipo de piedra, va a depender del tipo de cemento y va a depender del tipo de asentamiento. ¿Qué significa todo esto? ¿En qué se reduce todo esto? Que si bien es cierto, tú puedes hacer tu concreto en relación agua-cemento 0,45, no te va a asegurar, no te va a asegurar que tengas un alto grado de impermeabilidad. Por eso la normativa chilena comenzó a cambiar. ¿Cómo borro esto? Permite ver cómo puedo. Allá, ya está. La normativa chilena comenzó a cambiar. Esta es parte de la norma chilena. En la norma chilena podemos observar que tienen la misma, por ejemplo, la misma clasificación en el caso de la exposición a sulfato que nosotros, que los peruanos, que, que los peruanos. Tenemos la misma clasificación, tenemos suelos no agresivos, moderados, severos y muy severos. Vamos al caso de los severos. Correcto, en el caso de los severos tienen la misma clasificación en peso, en partes por millón. Pero ¿qué dice la norma chilena? La norma chilena ya es prescriptiva, ya está en base al desempeño del concreto. La norma chilena te dice, mire señores, en el caso que usted tenga su grado de exposición S3, el mínimo de resistencia que debe tener es 35 megapascales, es decir, 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la cantidad mínima de cemento es 360. Y la penetración de agua máxima que debe entrar a la probeta debe ser menor de 20 milímetros. Entonces, ya el requerimiento de durabilidad del concreto está en base a la performance del concreto en estado endurecido.
¿Cómo está en el Perú? En el Perú te dicen, para un grado severo o muy severo, tu resistencia mínima es 350, tu cantidad de cemento mínima también es 360, pero no te dice cuál es la profundidad. Te dice utilizar cemento tipo 5, tipo HS, con adiciones, es utilizar tu relación agua-cemento 0,45 y nada más. Entonces, Chile se ha dado cuenta que especificar relaciones agua-cemento 0,45 no te va a asegurar una alta durabilidad, pero sí especificar la performance requerida, inclusive como ustedes ven, no menciona los tipos de cemento, le va a permitir tener una durabilidad. Entonces, en el Perú, el primer paso que debemos hacer es tener normativas de impermeabilidad y normativas de durabilidad. Una vez que tengamos esas pequeñas normativas, y acá creo que con la ayuda del ingeniero Elías Tapia y con la ayuda de Capeco, podemos dar ese primer paso. Podemos dar el paso de tener normativas de ensayo. Por ejemplo, Penetron Perú ha traído una máquina de Estados Unidos para medir el grado de permeabilidad del concreto. Entonces y como estamos en el Perú, nos tenemos que basar en normas europeas o normas americanas, pero debemos tener nuestra propia normativa de permeabilidad, lo tiene Chile. Y a partir de eso, comenzar a hacer las especificaciones técnicas en base a la performance, en base a la durabilidad que requerimos, no en base de manera prescriptiva no en base a la cantidad de relación agua-cemento o tipos de cemento. Entonces, esto es muy importante porque eso le ha permitido a Chile tener concretos de alta durabilidad que ante los movimientos sísmicos puedan tener cierta resistencia, ¿correcto? Volviendo al tema de los concretos de impermeabilización por cristalización, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Le comentaba que esto puede ingresar hasta 60, puede aumentar hasta 60 años. Estos aditivos, señores, de cristalización, tienen una serie de variables, pero lo más importante es que también aumentan la resistencia a la compresión. Si uno le agrega Penetro, tu resistencia va a aumentar de 13 a 15%. Pero esto yo siempre lo digo, es un efecto colateral. Porque me pasa mucho, me dicen, Edgar, ya que le aumente la resistencia, ¿le puedo bajar cemento? Pero si bajas el cemento, alteras toda la relación agua-cemento, la cantidad de poros y una serie de variables. Entonces, tenemos un aumento en la resistencia, pero eso pasa porque comenzamos a hacer el concreto mucho más denso, mucho más compacto, porque sellamos los poros internos, sellamos las microfisuras, y eso evita y eso ayuda a que tenga una mejor resistencia a la compresión. Pero también tiene una alta resistencia a los sulfatos, tiene un alto coeficiente de difusión de cloruros, tiene una resistencia a los ciclos de hielo y de hielo, aumenta la durabilidad, discúlpeme, la permeabilidad es a 91%. Nosotros en el Perú ya venimos haciendo concretos de ultra alta durabilidad. Y les quiero comentar un proyecto en específico, los proyectos de la Autoridad de Reconstrucción por Cambios, Quebrada del León, Túnel San Ildefonso en Trujillo. Estos concretos venían con una especificación de permeabilidad, justamente la normativa que estaba hablando y que no tenía y que no tenemos normativa peruana, pero sí nos basamos en la norma europea, en la cual decían que el grado de penetración de agua debería ser máximo de 3 a 5 milímetros. Empresas concreteras comenzaron a hacer los estudios, tienen estos equipos, las empresas concreteras como Unicom, como Cemento Pacamayo, como Supermix en Arequipa, y se dieron cuenta que con la utilización de Penetron Mix podían llegar a la cero penetración de agua. ¿Qué significa? Que no ingresa nada de agua en el concreto, no puede penetrar nada de agua en el concreto. Entonces hemos tenido la posibilidad de abastecer es decir, generando concretos de ultra alta, discúlpeme, de alta durabilidad, no de ultra, sino de alta durabilidad para estos proyectos con la utilización, voy a avanzar un poquito esa parte de los videos, con la utilización de los aditivos de Penetron y especialmente el aditivo Penetron and Mix. ¿Correcto? Entonces, la utilización de concretos de aditivos Penetron and Mix puede reemplazar la relación agua-cemento, te da una baja permeabilidad, te da una baja retracción, autosella las fisuras y también te da la posibilidad de proteger contra ataques químicos. Otro punto muy importante cuando hablamos de concretos de alta durabilidad, es que en el Perú estamos acostumbrados a decir, no, yo trabajo con impermeabilizante, pero no sabemos qué tipo de impermeabilizante existen. Y en el ACI define que existen dos tipos de impermeabilizante.
Los aditivos impermeabilizantes sin presión hidrostática, es decir, lo que no van a soportar una presión de agua, que son los aditivos que todos conocemos, lo que encontramos en una ferretería, y los aditivos con presión hidrostática, que son los aditivos cristalinos que pueden soportar y que no se mueven internamente en la red capilar y que le dan esta base de alta durabilidad. Y entonces, a veces utilizamos los concretos, los aditivos tradicionales para poder soportar una estructura que soporta presión hidrostática, un petar, una planta de tratamiento de agua potable, o algunas estructuras que requieren alguna presión. Entonces, es importante saber que existen tipos de aditivos impermeabilizantes y que cada uno tiene su performance. Por ejemplo, los aditivos en base a sílica coloidal, que son los más comunes, todo lo que tienen los nombres uno, su grado de impermeabilización es casi muy parecido a no tener aditivos de impermeabilizantes. También existen los hidrofóbicos, que bloquean los poros. Ellos tienen una mejor performance, pero los aditivos de cristalización tienen una brecha significativa con el patrón, es decir, con que no lleve aditivos, es decir, le da un alto grado de permeabilidad. Y ese es el caso del Penetron Admix. Esta prueba me encanta mostrarla. En Brasil se utilizan muchas pruebas, en vez de probetas cilíndricas, se utilizan probetas cúbicas. Bueno, en ciertas regiones, va a depender de la región. Brasil es un continente aparte. Entonces, se hizo esta prueba. Esta es una probeta cúbica y en este caso ellos tienen la posibilidad de poner la penetración de agua de abajo hacia arriba, muy parecido a las pruebas acá en Perú. Y vemos que lleva 1% de Penetron Admix. Como vemos, la mancha de humedad cada vez disminuye con el tiempo, a las 2 semanas después de aplicar, es decir, después de haber vaciado el concreto, de haber colocado. A la tercera semana y a la cuarta semana ya está totalmente, y la presión de agua sigue, pero ya está totalmente estanco. Miren, ¿por qué la cuarta semana y no se puede ver en la primera semana? Porque la permeabilidad se mide a partir que haya llegado su resistencia máxima, y eso se llega a los 28 días. Inclusive los pozolánicos lo logran a los 60 o 90 días. Pero es importante saber que una vez que hidrató completamente, es que la reacción de cristalización va a actuar con los subproductos de esa hidratación total. Por eso la permeabilidad, señores, es un ensayo que se mide mínimo a 28 días, pero el promedio debe medirse a 60 días. A veces nosotros queremos hacer el ensayo de permeabilidad lo más rápido posible y queremos ensayarlo a los 7 días. Entonces no te da ningún factor o trascendente. Entonces siempre la permeabilidad para todos se mide mínimo los 28 días y en promedio 60 días y un máximo de 90 días. ¿Correcto? Algunas propiedades del Penetron, como que aumenta la resistencia, tiene una profundidad de penetración con este ensayo máximo, cuando si lleva Penetron Admix máximo va a penetrar 3 milímetros, una probeta de control sin Penetron penetra 53 milímetros, miren esa diferencia de agua, tiene mucho menos absorción capilar. Esta es una microscopía electrónica de barrido en la foto inferior, mano derecha, derecha, cuando usted lo está mirando, se puede chequear, se puede revisar, se puede mirar toda la red cristalina. Entonces, que lleve concreto Penetron, es decir, generar concretos de alto performance en base a la durabilidad que lleva la tecnología de cristalización, te va a dar la ventaja de tener el proceso de autorreparación a fisuras hasta 0,5, concretos impermeables en mínimo 91% y en promedio 100% impermeables, concretos no tóxicos o sostenibles, concreto más durable. ¿Por qué es más durable? Porque tiene mayor resistencia a la compresión, porque tiene mayor reducción a la contracción por secado, porque tiene mayor resistencia a los sulfatos, porque tiene mayor resistencia a la corrosión por cloruros, porque tiene mayor resistencia a la corrosión por carbonatación, porque tiene mayor resistencia al ciclo de hielo y deshielo, y porque le aumenta 60 años más de vida. Entonces hay concretos más durables con la tecnología de Penetro. Y esta tecnología ya se utiliza en otros países. Por ejemplo, en México, Cemex lanza su concreto que se llama Duramax. Te van y te dicen, señor, usted que va a hacer su vivienda, ¿quiere un concreto durable? Le vendo el Duramax. Obviamente que Duramax es el nombre comercial. En Chile,
Votorantim, que es un gigante, le dice, yo tengo un concreto de alta durabilidad, ¿cómo se llama? Crystal Mix, que lleva la tecnología de cristalización. Y en Chile, Polpaico te dice, yo vendo el hormimpermeable. Por ejemplo, esto es un poco la propaganda de Cemex en México, en la cual dice, mire, con un concreto convencional se puede humedecer hasta esta forma. Si es un concreto Duramax, el mínimo de penetración de agua es este porcentaje. Lleva Penetron Mix, lleva Penetron. Se va a sellar la fisura de esta manera. Miren cómo le sucede en el caso mexicano. En la semana 1 usted puede tener esta fisura y en la semana 6 esta fisura se va a autosellar de esta manera y lo puede aplicar para tratamiento de agua, para elementos que estén en cisternas, que estén en constante contacto con el agua y diferentes estructuras. Esa es la forma como comercializa México, como la forma como comercializa Chile. Chile sí es mucho más rápido. Dice, mire, posee una composición granulométrica y un diseño especial que incorpora Penetron. Ellos lo dicen tal cual. Y un punto muy importante, ya para poder finalizar y no aburrirlos, que siempre me ha pasado en el mundo del concreto, cuando yo vendía concretos me decían, Edgar, quiero que me mandes un concreto con impermeabilizante. Y hacíamos todo para enviar el impermeabilizante y el constructor siempre desconfiado me decía, Edgar, si tendrá impermeabilizante. Entonces, en Penetron hemos pensado en eso. Porque a veces, como le digo, la impermeabilización no es un tema que se ve al día o a los 3 días como la resistencia a la compresión. Entonces hemos creado un tracer, un trazador, un comprobante que está llevando a la tecnología de la cristalización, que es este reactivo fosforescente. Cuando lleva la tecnología de la cristalización, el agua de exudación tiene este color verdoso. No mancha el concreto, no afecta la propiedad del concreto, no afecta en nada la coloración del concreto, porque después, como con el agua de exudación, se retira. Pero el principal indicador es que lleva la tecnología de la cristalización, de la impermeabilización de la cristalización y lleva la tecnología de Penetron. Y esto me hace recordar una anécdota que, por ejemplo, la tecnología de la impermeabilización por cristalización y de la alta durabilidad se está utilizando en varios proyectos en Perú. Uno de los proyectos más emblemáticos es el aeropuerto, el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, en la cual el consorcio Intipunku, para todo lo que son cimentaciones, cisternas, losas y varias estructuras, compra el aditivo Penetron y le incluye a su concreto. Me pasó que dicté esta misma charla a los especialistas y también le dicté a los maestros de obra y le dicté a los operarios. Pero al día siguiente los operarios me llamaron preocupados. Me dijeron, ingeniero, creo que está que se pudre, porque está que sale verde. No, le digo, ese es el tracer. Eso significa que está llevando la tecnología de la cristalización. Entonces, debemos acostumbrarnos a estas nuevas tecnologías que ya gracias a Dios y gracias al conocimiento y también a la globalización se están dando y se están dando muy rápidamente en nuestro querido Perú. Muchos proyectos ya están haciendo no solamente concretos que cumplen la resistencia, sino concretos que tengan alta durabilidad. Uno de ellos es el aeropuerto, como lo menciono, tenemos muchos más proyectos, el metro, la autoridad de reconstrucción por cambios, muchos petares que hemos podido vaciar con esa tecnología. Señores, entonces hemos hablado un poco, yo sé que los concretos de alto desempeño y los concretos de ultra desempeño es un tema mucho más largo y mucho más extenso. Hemos hablado en resumen en estos minutos todo lo que tiene que ver con la tecnología de la alta durabilidad. Y les dejo mis datos. Mi nombre es Edgar Saldaña Laya. Me pueden ubicar en LinkedIn, donde siempre estoy presentando algunas especificaciones y algunas cosas de investigación sobre tecnología del concreto. Y cualquier cosa, ingeniero Tapia y señores de Capeco, y a todos los que han estado presentes, estamos para servirlos. Muy bien, Edgar, felicitaciones. Brillante, como Muchas siempre. gracias. Invitamos al público que quiera hacerles preguntas a viva voz. Pueden levantar la mano acá por la plataforma. Mientras tanto, Edgar, una pregunta que siempre es necesario cuando tenemos nuevos productos, nuevas tecnologías, ¿no? La relación del costo entre el concreto convencional y el concreto de ultra alto desempeño. Correcto. Muchas gracias por su pregunta, ingeniero. Y eso es muy importante. eh, este tipo de aditivos, los aditivos de autorreparación, se echan en dosis a la cantidad de cemento.
Por ejemplo, trabajan con dosis de 0,8% del contenido de cemento. Obviamente que si el contenido de cemento aumenta, va a aumentar la dosis, pero el costo, siendo mucho más directo, oscila entre los 20 soles a 30 soles más por metro cúbico. Por metro cúbico. Entonces, es un costo accesible que se puede llegar y que puede dar un concreto que tenga, que aumente la durabilidad 60 años más de vida por 30 soles más. Así es, o sea, en realidad, pues, no es un gasto, sino es una inversión, Sí, ¿cierto? correcto, correcto, ingeniero. Usted tiene toda la razón. Eso es una inversión. Efectivamente. Muy bien, Edgar. Otro tema importante es el asunto, la geografía, el clima peruano, ¿no? Tú sabes que tenemos todos digamos, las regiones Todos los climas. naturales, pisos altitudinales. Digamos, hasta el momento los concretos de alto desempeño han funcionado muy bien en zonas de altura, 5.000 metros sobre el nivel del mar, me imagino, y también en la zona de selva. ¿Y cuál sería la relevancia ahora del concreto de este mayor nivel de ultra alto desempeño en estas zonas? Ingeniero, estos concretos de ultra alto desempeño, especialmente los concretos de alta durabilidad, son muy importantes. Un punto importante que, por ejemplo, este aditivo que puede autorreparar el concreto, que le da esta posibilidad de mayor durabilidad, es compatible con otros aditivos. Cuando tenemos, por ejemplo, concretos de alta que se aplican a climas helados o a 5.000 metros, 4.800, si a veces utilizamos aditivos acelerantes o utilizamos aditivos incorporadores de aire. Tenemos una experiencia muy buena en la cual inclusive hemos chocreteado, es decir, con un aditivo acelerante, y hemos puesto este aditivo de incorporación, de autorreparación del concreto. Entonces, estos aditivos de alta durabilidad se adaptan a cualquier otro aditivo que ayuda a la performance del concreto en estado fresco, tanto en climas fríos como en climas cálidos. Me pasó todo lo contrario, ingeniero, que por ejemplo en Piura agregábamos hielo al concreto para un vaciado masivo que teníamos y con la temperatura de Piura era complicado. Pero los señores querían que sus cimentaciones tengan la posibilidad de que no ingrese, no penetre nada de sulfatos en la misma. Entonces colocamos concretos con hielo y con Penetron sin ningún problema, sin ningún problema. Excelente, Edgar. Bien, tienes acceso al chat Sí, ingeniero. del evento, así que te doy la libertad para que tú escojas las preguntas y las respondas. Ya, ingeniero, voy avanzando. Mire, le comento. Gilmer García Pisfil nos dice, buenas noches. ¿Qué recomendaciones efectuaría usted para concretos que deben soportar solicitaciones de abrasión? Me refiero, por ejemplo, al concreto que va en la zona inferior de un perfil Krieger en una bocatoma o en un salto en Sky, la salida de un canal de descarga aliviadero en una presa. Normalmente en las presas, me salgo un poquito del tema de los concretos de autorreparación o de alta durabilidad, se especifican concretos de alta resistencia ni con características especiales de resistencia a la abrasión. Un concreto de resistencia a la abrasión normalmente es un concreto de alta resistencia, estamos hablando a partir de concretos 500 o 600, pero especialmente llevan un revestimiento superficial, algunos aditivos de revestimiento superficial que ayudan a aumentar la resistencia a la abrasión. Entonces, en este caso, para ese tipo de productos, para ese tipo de requerimientos, para las presas, sí le recomendaría concretos de alta resistencia, un concreto más de 500, y ver la posibilidad de colocarle un recubrimiento superficial. No quiero mencionar marca porque le hago el cierre a la empresa, pero existen una serie de requerimientos superficiales que te dan esta resistencia a la abrasión. Eso es algo mucho más específico. Gracias, Gilme, por tu pregunta. El señor César Ballena me dice, Edgar, ¿se puede utilizar para reparar concretos? Claro, tenemos otro producto, es decir, hay dos productos de Penetron. Un producto que se llama el Penetron Mix, que se va al concreto en estado fresco y que tiene esta posibilidad de reparar el concreto, es decir, desde el proceso de que comienza a fraguarse o comienza a endurecerse hasta que llega a su máxima resistencia. Pero siempre me dicen, ingeniero, yo ya vacié mi cisterna, ya vacié mi tanque y tengo filtraciones por todos lados. Entonces, ahí tenemos un producto que se llama Penetrón como tal. Le conocen como Slurry. La traducción literal de Slurry es lechada. Entonces, viene en una bolsa, es un polvo, se mezcla con agua y se coloca como un empastado al concreto. Obviamente se tiene que hacer un tratamiento previo superficial por ejemplo, pasar un disco de copa.
Se coloca como un revestimiento superficial y ¿por qué? Y eso inclusive le dio el nombre. Los químicos del producto penetran la estructura de concreto, penetran la estructura de, por eso se llama penetrón, y sellan los poros internos y sellan las fisuras externas. Entonces, este es un producto que siempre también tenemos muy buena demanda porque sirve para darle mayor impermeabilidad a las estructuras. Recuerden, Penetron Slurry se llama. Me dice, ingeniero, buenas noches, Oscar Chacaliaza. En concreto, 210 o 280 se puede aplicar el producto Penetron. ¿Cómo se aplicaría? Se puede aplicar en concretos que tengan mínimo cantidad de cemento, 250 kilos de cemento, es decir, casi un concreto 175, uno lo puede aplicar. ¿Cómo se aplica? Este producto viene en polvo y se agrega al concreto en estado fresco. Es decir, pone su arena, pone su piedra, pone su cemento, pone su agua y ahí agrega el polvo del aditivo Penetrón. Lo mezcla bien, espera bien el mezclado, se espera bien la homogenización y se puede colocar. Es muy fácil de colocar porque es un producto en polvo. Dice, ¿puede un cemento GU ser de alto desempeño? Qué buena pregunta, José Arteaga. Los cementos GU, para todos, ahí salgo un poco de los concretos, pero hablamos de cemento. Los cementos GU son los cementos de uso general. El cemento GU, para ser mucho más específico en el caso de Lima, por ejemplo, la marca más representativa es el concreto, el cemento APU. El cemento APU es un cemento GU. Estos cementos no son clinker puro, son cementos hechos bajo la norma de performance, es decir, llevan un alto, no importan el contenido de caliza o de filler calizo o de productos que pueda llevar, lo que importa es su rendimiento. Pero estos cementos GU se hacen más que todo para albañilería. Por ejemplo, el APU está hecho más que todo para albañilería, más que para hacer concretos. Para hacer concretos de alto desempeño, yo recomendaría más que el GU los cementos adicionados como el 1P, el 1, el HS, el MH. El GU está más que todo diseñado para hacer cementos o para hacer trabajos de albañilería. Y otro punto muy importante es que, por ejemplo, en otros países, señores, para todos, el cemento, uno se va a comprar bueno, en Europa es muy difícil que encuentre bolsa de cemento de 42 kilos, no encuentra cemento en bolsa. Allá se compra ya el embolsado, la mezclado con tu arena, con tu piedra, lo mínimo que puedes encontrar. Hice un trabajo de investigación en Suiza y nos pidieron hacer un diseño de mezcla. Yo pensé irme al Depot, al Home Depot, a buscar cemento y nunca encontré cemento en bolsa. Pero lo más importante es saber que el cemento se clasifica, por ejemplo, de acuerdo a su resistencia. Existen cementos con diferentes resistencias. Y en Perú ya estamos teniendo, por ejemplo, el cemento tipo 1 con diferentes resistencias a la compresión. Y eso ustedes se van a dar cuenta en el mercado. Marik Choquehuanca me dice, ingeniero, buenas noches. ¿Es posible que pueda eliminar el waterstock que se coloque en infraestructura que contiene agua? Muy buena tu pregunta. Muchísimas gracias por tu pregunta. Para no perderme. Cuando uno vacía una cisterna, un tanque, por proceso constructivo tiene que hacer las juntas de construcción. Es decir, no puede vaciar a veces losa y muros. Hay juntas de construcción. Si bien es cierto, podemos agregar el aditivo Penetron Admix para hacer el vaciado monolítico de toda la parte de la pared, para entendernos, pero siempre va a existir esta junta. Y esta junta es una junta móvil. Entonces, con este aditivo no se reemplaza los water stop. Lo que se hace es darle impermeabilidad a la estructura de concreto, pero por proceso constructivo siempre vas a tener estas juntas. Y esas juntas siempre tienen que ser selladas por el water stop. Ahora, lo que yo sí recomiendo es que dejemos un poco de lado la utilización de Waterstop, que es este jeve de caucho pesado, que es difícil aplicarlo, que es difícil alinearlo, que a veces se te cae para un costado el Waterstop, que incluso ahora que vienen en rollos y que tienes que termofusionar los rollos, ahora Penetron tiene una tecnología que se llama los cordones hidroexpansivos, que son rollos más pequeños que se colocan en la junta y cuando entran en contacto con el agua se expanden 300% y evitan el paso del agua.
Entonces, el Penetron no elimina, para responder tu pregunta, la utilización de Waterstop. El Waterstop por proceso constructivo siempre se va a utilizar. Mi recomendación es migrar a la nueva tecnología, los cordones hidroexpansivos. Luis Junco me dice, Penetron está presente durante la producción de concreto para la impresión en 3D. Ingeniero Luis Junco. Ingeniero, un gusto saludarlo. La impresión 3D de concreto, que es una realidad, ingeniero Elías, que ya se está haciendo en Perú. La Pontificia Universidad Católica tiene su impresora 3D. Generan concreto en base a pastas o a base de morteros y morteros de alta resistencia. No hemos hecho pruebas con hacer impresión de concreto 3D. Es una buena idea que ya en Europa están utilizando. Existe una universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, en España, que es la única universidad que dicta la maestría en ingeniería del hormigón. Ellos han hecho pruebas, por ejemplo, de los concretos de ultra alta durabilidad, en la cual lleva Penetron. Y en esta etapa están tratando de ingresar el Penetron en la impresión 3D. Todavía no tengo data de esa pruebas, pero sí sería importante porque en realidad, ante la mínima fisuración que pueda tener, el Penetron trabajaría y autosellaría las fisuras. Brian Alexander Vaca nos dice, oye, hay bastantes preguntas. Buen día. En cuanto al tema de durabilidad, se recomienda aumentar la resistencia, aumentar el recubrimiento, aumentar la impermeabilidad. ¿Qué sería más recomendable? Yo recomendaría, número uno, tengamos en cuenta que todo está ligado. Debemos aumentar la relación o mejorar o optimizar la relación agua-cemento. Pero como bien lo expliqué, a veces la relación agua-cemento no lo es todo, no lo es todo. Tiene este grado de dispersión. Entonces, en el Perú lo primero que tenemos que hacer es optimizar la relación agua-cemento, es decir, disminuir la relación agua-cemento. Si yo disminuyo la relación agua-cemento, automáticamente aumenta la resistencia y aumenta la impermeabilidad. Los recubrimientos no tanto, porque eso ya también es en base a un estudio estructural. Entonces, yo lo que te recomendaría es comencemos a trabajar en el Perú en base a la relación agua-cemento. Por ejemplo, todavía en el Perú existen a veces cuando yo me voy a vaciado de cisternas, me dicen, Edgar, voy a vaciar mi cisterna y me va a quedar impermeable con concreto 280. Pero un concreto 280 en premezclado es más o menos una relación agua-cemento 0,65. Un concreto 210 en premezclado es una relación agua-cemento 0,71. Entonces todavía estamos hablando de relaciones agua-cemento altas y por ende de alta porosidad. Entonces, demos el primer paso. Trabajemos con relaciones agua-cemento bajas para poder tener mayor grado de impermeabilidad. David Apara me dice, ¿existen concreteras que ya utilizan esa tecnología y que pudieran solicitar por una estructura doméstica o es a nivel industrial? Ya existe esta tecnología, ustedes pueden trabajar con cualquier concretera, gracias a Dios, nos está yendo fabulosamente con las empresas concreteras. En Lima trabajamos con las empresas concreteras como Unicom, Polinix, una empresa una transnacional brasileña, Concreto Lima, Concretera TIM, que nos está yendo bien y ustedes pueden solicitar el producto, quiero un concreto con Penetron y le va a ir bien. En el norte del Perú trabajamos con Cemento Pacasmayo, con Dino, en el sur trabajamos con Cemento Yura y también con otra concretera. Pero adicionalmente me pasa algo muy interesante, que a veces los constructores y los dueños de vivienda me llaman y me dicen, ingeniero, yo quiero el Penetrón. Y yo se lo voy a comprar porque yo quiero estar seguro que yo le voy a colocar. Entonces, me sucede casos que he vendido a dueños de producto, le hacemos la asesoría de cómo se coloca, qué tendrían que hacer, cuál es el procedimiento, lo hacemos encantado. ¿Se puede aplicar el aditivo a un concreto viejo para mejorar su impermeabilidad? Sí lo respondí. Tenemos el producto Penetron Slurry. ¿El desempeño de Penetron en climas fríos o cálidos es normal? En qué clima en Lima? En realidad es normal, no afecta el proceso de fraguado, no afecta el proceso de trabajabilidad del concreto. Hemos podido colocar en Quillabeco, en la zona sur, en una empresa minera muy importante, para unos tanques muy importantes, con Supermix y con Cumbren en su momento, concreto a menos de 5 grados centígrados, sin ningún problema. Entonces, no afecta los procesos de fraguado y se puede trabajar en cualquier clima. Muchas gracias, Mauro y Nostroza.
Gerardo Daya dice, buenas tardes, muchas gracias por la exposición, gracias a ustedes por estar presentes. ¿Qué concreto y qué sistema de impermeabilización recomienda para las cisternas domésticas, tanto de agua como contra incendio, como agua para el consumo? Lo que yo recomiendo es partamos por varios principios. Elijamos para una vivienda, para un edificio, elijamos bien el tipo de cemento. Cementos adicionados tipo 1P, cementos HS. Pero no lo es todo. No solamente por trabajar con el cemento HS o adicionado, no voy a decir marcas, ya está cubierto. Yo recomiendo que mínimo debemos trabajar para cisternas con una resistencia de 280, mínimo. Si existe la posibilidad de trabajar con concreto de relación agua-cemento 0,45, que casi es como un 350, sería excelente, sería excelente. Entonces, tengamos en cuenta esa recomendación. Oscar Alama, este método funcionaría para un concreto de F'C de 350 kilogramos por centímetro cuadrado para tapas de concreto de buzones, considerando que se prepara con cemento HS. Esta metodología repara algún tipo de fisura que presenta tanto fisura por contracción plástica como contracción por secado. Trabaja para concretos de 350 sin ningún problema, con cualquier tipo de cemento, con HS, 1P, MS, y lo que hacen es sellar las fisuras, en realidad todos los tipos de fisuras. Tengamos en cuenta que la fisuración por contracción plástica son las fisuras que suceden durante las primeras 4 horas y se parece y cuya abertura, cuya abertura de la fisura es casi como un cabello, el que yo no tengo. Lo importante es saber, ya sea fisura por contracción plástica o fisuración por secado o fisuración por contracción térmica, por cualquier tipo de fisura, lo importante es saber que fisuras con aberturas hasta 0,5 milímetros las va a sellar. Entonces, si tu fisura, ya sea por contracción plástica o por secado o por contracción térmica, son hasta 0,5 milímetros, el Penetrogan Mix va a trabajar y la va a autosellar. Fisuras mayores, no es que no las selle, sino que no la va a sellar al 100%. Y el proceso de sellar al 100% ya se va a dar con el tiempo. Ingeniero, ¿qué empresa venden los aditivos Penetron? Penetron Perú vende, pero usted lo puede solicitar a su concreto de confianza. Hoy son varias Edgar, preguntas. Ingeniero. sí, vamos a dar este pase a las preguntas a viva voz que están haciendo los colegas Rodrigo Rimachi. Ya, A ya. ver, Pamela, si le dan el uso de la palabra a Rodrigo Rimachi. Ya puede hablar Rodrigo. Ok, muchas Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches. buenas noches. Disculpe, yo no soy ingeniero, soy estudiante y algo que me tiene en duda es si se supone que este aditivo sella los poros o bueno, evita que ingrese el agua, ¿cómo afectaría esto en la condición de hielo y deshielo que se vive en la sierra, por ejemplo? Correcto. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cómo trabaja? Cómo es el fenómeno del ciclo de hielo y deshielo? El fenómeno del ciclo y del hielo y deshielo es que el agua del proceso de mezclado está en estado líquido. Cuando se encuentra en estado líquido, lo que hace el agua se ubica en el poro. Cuando esta agua, el agua en estado líquido, cambia de temperatura, es decir, por el tema de los ciclos de hielo y de hielo, pasa a estado sólido. Cuando hay un cambio de estado plástico, discúlpeme, de estado líquido a estado sólido, hay un cambio volumétrico. Y cuando existe este cambio volumétrico, es que existe la fisuración interna. Entonces, ¿cómo trabaja? Número uno, al minimizar la cantidad de poros, minimizamos la capacidad del agua de poder quedarse y evitar este cambio volumétrico. Y si minimizamos esa cantidad de agua y hacemos que el agua no se quede en los poros, sino que comience a hidratar, comience a reaccionar con el cemento, optimizamos el consumo de cemento y lo principalmente disminuimos este efecto del ciclo de hielo y de hielo. De esa manera trabaja el aditivo para evitar los ciclos de hielo y de hielo. Y otro punto muy importante, que después ya pasamos los primeros momentos en los cuales esto ya está en estado fresco, estado endurecido.
Después, cuando uno tiene un concreto en climas fríos, y si este concreto es permeable, cuando este concreto está expuesto al medio ambiente o contiene alguna agua, el agua también ingresa y pasa el mismo fenómeno. Se ubica en los poros, se ubica en los poros y pasa de estado líquido a estado sólido, tiene este cambio volumétrico y genera este problema de fisuración. En el caso, cuando ya tengamos la estructura y lleva penetrón, no va a permitir el ingreso de agua y por ende no va a haber este cambio volumétrico interno y no va a haber esta fisuración. De esa manera trabaja con el efecto o disminuye el efecto desde el ciclo de hielo y deshielo. Muy bien, excelente. Bien, vamos a darle luz a la palabra al colega Edgardo Carballo. Adelante. Adelante, Edgardo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Sí, tengo una consulta respecto al comportamiento químico. ¿Se adapta a cualquier tipo de cemento? Porque yo le comento, yo en un proyecto hice uso de un aditivo hiperplastificante con el cemento tipo HS y el tipo 5, ¿no? Y la reacción hasta el momento de su acabado se empezó a ampollar. Yo tenía que dejarle un acabado, por ejemplo, semipulido, y empezó a tener una reacción. Se empezó a apoyar. Por eso mi consulta es si es que este aditivo Penetrón tiene alguna reacción ante este tipo de cementos, especialmente que se emplean en zonas ribereñas. Gracias. Claro. Ingeniero, muchísimas gracias por su pregunta. Me voy a meter un poco en la parte química, pero no lo giro, María. ¿Y cómo trabaja el aditivo Penetrón? El aditivo Penetrón trabaja específicamente con los subproductos del proceso de hidratación del cemento. Es decir, cuando se junta cemento con el agua, comienza el proceso de hidratación, comienza a generar exactamente hidróxido de calcio. Pero cuando ya comienza a generar este proceso de hidratación, comienzan a haber algunos subproductos. ¿Cuáles son estos subproductos? Óxido de calcio, óxido de magnesio y óxido de aluminio. Entonces, ¿qué hace Penetrón? Detecta estos óxidos, especialmente el óxido de calcio que se le conoce como calibre, evita que estos formen la etringita y los coge y comienza a generar esta red cristalina. Les explico esto porque, por ejemplo, los cementos tipo 1 o tipo 5, que son puro clinker, tienen un mayor contenido de óxidos, de estos subproductos, especialmente de óxido de calcio y óxido de magnesio. Los cementos adicionados generan estos subproductos, pero su proceso es mucho más lento. ¿Cómo reacciona Penetron con los diferentes tipos de cemento? Por ejemplo, cuando es cemento tipo 1 puro o cemento tipo 5, reacciona rápidamente y puede sellar la fisura hasta en 2 días o 3 días. Cuando trabajan con cementos adicionados como el 1P, el MS, el HS, puede sellar la fisura de 4 días hasta 28 días porque ese proceso es mucho más lento. Por eso cuando yo le mostré la imagen y se podía ver la reparación de la fisura, les decía, esta reparación depende del tipo de cemento y depende también del contenido de cemento y del agua. Entonces, existe esa variación en el caso de la autorreparación. La autorreparación es mucho más lenta en un cemento adicionado con respecto a un cemento tipo 1 o tipo 5, con los cementos de clinker puro. Pero es importante mencionar que estamos hablando de un máximo de 28 días, es decir, a 60 días, 90 días que medimos la permeabilidad, todo, ya sea cemento tipo 1 o HS, va a sobrepasar. Excelente. Vamos a darle luz a la palabra al colega Alfredo Ríos. Adelante. ¿Qué tal, Adelante, ingeniero? Alfredo. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Encantado. Este, estos aditivos Penetron, yo quisiera a ver si nos pueden enviar el catálogo de los productos con sus fichas técnicas. Nosotros participamos en las obras del metro y siempre tenemos ese tema pues de sellados y hay veces ellos tienen tienen pues un producto homologado y necesitamos posiblemente por un tema de mejora o valor agregado homologar otros productos.
¿Sería posible que nos puedan enviar las fichas y de esos productos con sus Ingeniero, especificaciones? claro que sí, encantado. Enviamos las fichas, enviamos algunos ensayos. Nosotros estamos trabajando actualmente, bueno, trabajamos gran parte del metro. Hubo unos contratistas brasileños que se llamaban Pires Giovanetti, que son especialistas. Lo que estoy compartiendo es mi mail y mi teléfono. Ingeniero, encantado. Si usted me envía un correo, yo le envío de inmediato las fichas técnicas para Sí, que pueda sí, atender. También es gracias. importante saber que en penetron.pe, en la página web, también se puede descargar las fichas técnicas, pero yo encantado de enviarle. Ya, Bien, sí, muchas gracias. Muchas gracias. retornando al tema de lo concreto de ultra alto desempeño, ¿no? En el Perú estamos trayendo ya nuevas tecnologías, no solo de materiales, sino también constructivas, ¿no? Sí, ingeniero. Y también en el tema de la concepción de los proyectos. Entonces, tú sabes que acá, sobre todo en Lima Metropolitana, ya hacer una obra superficie, una obra vial, pues ya es caótica, ¿cierto? Pues sí, Entonces tenemos que complicadísimo. pensar en lo que hacen ya las otras urbes, como son la construcción de túneles submarinos o puentes sobre el mar, ¿cierto? Entonces, esto es el futuro ya pronto. ¿Qué recomendaciones darías para estos proyectos sobre el mar? Porque ya no es como la construcción de un puerto, que es una zona puntual, sino un recorrido de kilómetros a lo largo de todo digamos, el mar, que tiene pues sus variaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué recomendaciones darías para los proyectistas de estos futuros diseños? Ingeniero, muchas gracias por su pregunta. Existe una tecnología que ya se aplica en Perú, que gracias a Dios, que ya tiene unos 3 años aplicada en el Perú, que se aplica mucho, por ejemplo, en el puerto de Chancay, que se llama la tecnología de los concretos TREMI. Los concretos Tremi no es que teman a nada, sino son concretos que uno puede ir colocando, levantas el encofrado y tiene la posibilidad de tomar cierto cuerpo para entendernos Claro, y eso es evitar ser lo que- lavados, así eso que lo lave o que separe los agregados del material cementicio, los diferentes productos. Entonces son nuevas tecnologías y ya se vienen aplicando para puertos o especialmente para lo que son vaciados submarinos. Puerto Chancay ha sido uno de los principales favorecido con esa tecnología. Entonces, mi recomendación es que siempre con la globalización hay que estar actualizado con esa nueva tecnología de concretos. Tenemos, por ejemplo, los concretos TREMI, que ya se utilizan, los concretos para pilotes, por ejemplo, empresas como muy reconocidas como Flesan, la empresa de origen francés Solentage Bach, Perú. Ellos trabajan con una tecnología que comienzan a colocar concretos que llevan productos como bentonita que les permiten vaciar y automáticamente en cuestión de horas levantar el encofrado y van quedando los pilotes. Una tecnología espectacular. Entonces, tenemos la tecnología, existe la tecnología y principalmente que en Perú tenemos los profesionales, existen profesionales capacitados que pueden dar soporte para esa tecnología. Efectivamente, lo que hay que trabajar es lo que tú decías, ¿no? Hay que modificar las normas de nuestro reglamento, hay que hacerlo más específico para poder utilizar estos productos. Muy bien, en realidad están quedando muchas preguntas en el tintero, nos faltaría tiempo para responder todas. Te agradecemos por tu tiempo, Edgar. Vamos a programar para más adelante un nuevo evento, así que te doy los micrófonos para que te despidas de nuestro público. Ingeniero, primero agradecerle a su persona, agradecerle a Capeco, renuevo, como le digo, para mí es un honor, ingeniero, estar a su lado en una conferencia de esta magnitud y con un profesional como su talla a nivel nacional y a nivel mundial. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los presentes por estar el día de hoy activos en la charla y encantado de cualquier nueva invitación. Muchas gracias, Edgar. Bien, colegas, Gracias. esto es todo por hoy y los esperamos en un siguiente evento. Hasta pronto. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches.